Bienvenidos al espacio Aprendiendo de... Hoy queremos hablaros de una persona que encontramos en la carta de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Trófimo significa el que alimenta, el que nutre. Trófimo era un cristiano gentil de Éfeso que fue colaborador del apóstol Pablo. Encontramos referencia también en Hechos capítulo 21, versículo 29. Quizás se hizo cristiano durante el prolongado ministerio de Pablo en Éfeso en el transcurso de su tercer viaje misional. Después fue uno de los que acompañó a Pablo en su viaje de regreso por Macedonia y Asia Menor hasta Jerusalén. Si quieres referencias, Hechos capítulo 20, versículos del 3 al 5, también encontramos referencia en el versículo 17 y en el versículo 22. Una vez allí, Trófimo fue visto con Pablo y cuando éste llevó a varios acompañantes al templo, los judíos pensaron que Trófimo había traspasado el atrio de los gentiles. Por ello, los gentiles aseguraron que había contaminado el templo. Se basaron en esta suposición falsa. Estas personas atacaron a Pablo. Hechos capítulo 21, versículos del 26 al 30. Algunos años después, tras el primer encarcelamiento de Pablo, Trófimo volvió a viajar con él, pero cuando llegaron a Mileto, no muy lejos de su ciudad natal, Trófimo enfermó y no pudo continuar. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20. Quiero hacerte una pregunta, y a lo mejor esta pregunta tú te la has hecho en estos días. ¿Dios sana a los enfermos? Por supuesto que Dios sana a los enfermos. ¿Y cómo uno puede saber eso? No solo porque la Biblia me lo dice, sino también porque Dios me ha sanado. ¿Cuántas veces Dios nos ha sanado de alguna enfermedad? Seguramente en más de una ocasión. Pero todavía también sé que tengo algunas aflicciones que Dios está sanando, que Dios está cicatrizando. Por lo tanto, parece que Dios cura, pero no siempre. Esto también lo encontramos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 23, dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando también el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En los libros, también en los evangelios, hay registros que los apóstoles curaban personas en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16. De hecho, el ministerio de sanidad era la práctica habitual de la iglesia primitiva. Esto lo aprendemos de Santiago. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Confiese sus faltas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículos 14, 15 y 16. Dios puede sanar. Y no debemos dudar en orar por sanidad, tanto para nosotros mismos como para nuestros seres queridos. De hecho, se oyen testimonios que Dios ha confundido a los médicos por curar a presos milagrosamente. Vemos hoy en día cómo hay muchas personas que reciben sanidad porque el Señor lo permite y el agradecimiento va para el médico, va para el cirujano, no va para Dios. Observamos también casos en la palabra de Dios donde Dios nos sanó. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20, la acabamos de leer. Erasto se quedó en Corinto, ya Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Si tú lees la vida de Pablo, sabes que Dios usó a Pablo para curar a muchos, incluyendo a sí mismo a partir de una picadura mortal por una víbora venenosa. ¿Te acuerdas? Hechos 28, versículos del 3 al 6. Tanto Pablo como Trófimo eran dedicados servidores del Señor. Había fe entre ellos. Fe incluso para hacer milagros, fe para sanar. Sin embargo, se nos dice que Pablo dejó a Trófimo enfermo. Hemos hablado también de Epafrodito, un ayudante de Pablo, sirviente a los filipenses. También se menciona como alguien que estaba enfermo a punto de morir, aunque Dios le perdonó sus pecados. Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 30. Luego tenemos a Timoteo, que era un hombre de gran fe, era un compañero, siervo de Dios. Sin embargo, leemos donde Pablo le dice que ya no bebas agua exclusivamente, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El mismo Pablo habla también de una espina en la carne que tuvo que soportar. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7.
oró a Dios para ser librado de ella, pero la respuesta de Dios fue: mira, mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8. La enfermedad es el resultado de estar en un mundo maldito, en un cuerpo mortal. Mientras que el diablo nos quiere destruir usando enfermedades y el sufrimiento, Dios lo usa para dar forma y nos desafía y centra nuestra esperanza en la eternidad, como dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Independientemente de lo que Dios decida hacer, podemos confiar en que su camino y su voluntad son lo mejor. No podemos mandar a Dios para sanar, pero nosotros le podemos pedir. En este mundo tendremos aflicción, pero no debemos temer porque Él ha vencido este mundo. Y Dios usa todas las cosas para trabajar para nuestro bien. Así también la enfermedad e incluso la muerte. Como dijo Pablo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Una enfermedad del día no será un problema más. Pero hasta que estemos con Jesús, oremos para la curación, para que la gracia de Dios esté sobre nosotros para soportar todas las cosas. Dios quiere que tengamos salud, Dios quiere que tengamos bienestar, pero si envejece y tiene alguna discapacidad o una salud plena, alabe al Señor. Él es soberano, Él obra para bien del creyente. Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, estando enfermo o no, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo que es importante ser agradecidos a Dios por la vida, por la salud que nos da cada día. Y no solamente debemos buscarlo en la enfermedad, sino también cuando estemos bien de salud. Lo que pasa es que muchas veces recurrimos a Dios cuando las cosas van mal. Cuando llega la enfermedad a nuestra vida o a un ser querido es cuando hacemos la oración, clamamos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay bienestar, cuando estamos bien de salud, cuando aparentemente todo es bendición? ¿Dónde dejamos a Dios? ¿Seguimos buscándole? ¿O solo nos acordamos de Él cuando las cosas van mal? Por lo tanto, cualquiera que sea nuestro estado de salud, debemos tener una actitud de agradecimiento a Dios por darnos la salud apropiada. De manera que Dios sana por medios sobrenaturales o con medicinas y médicos. En todos los casos, aún así, aunque reciba yo sanidad por un ibuprofeno, por un paracetamol, aún así voy a darle las gracias a Dios, porque Él ha permitido que la ciencia avance y tenga buena salud, por ejemplo. Aún así voy a glorificar a Dios. Como cristianos debemos asumir que nuestra doctrina es cristocéntrica. Por lo tanto, debemos hacer lo que el Señor dejó establecido en su palabra. Y entre otras cosas nos manda sanar a los enfermos de la iglesia, al prójimo. Sabiendo que esta doctrina es bíblica, lo que tenemos que hacer es orar con fe para que sanen nuestras enfermedades. Dios puede sanar cualquier enfermedad. Y para esto lo primero que debemos hacer es orar con fe, sabiendo que puede no sanar la enfermedad como pasó con Pablo, quien oró 3 veces y lo hizo con fe, pero el Señor no lo sanó para que se manifieste la gracia de Dios. Dios sana conforme a su voluntad. La raíz de todos los problemas del mundo es que la gente tiene más interés en su bienestar material que en el espiritual. Y dentro de las iglesias también pasa eso. El gran problema es la falta de fe en las promesas de la palabra de Dios. De manera que consideran que todas las esperanzas son para un futuro lejano. Dejan de lado la palabra de Dios y ofrecen ayuda efectiva y presente. Y últimamente las iglesias, antes de cerrarse, por causa de la pandemia, no me cansaba de ver mensajes en las redes sociales de hermanos cómo daban la gloria a Dios. Ponían a Jesús como el centro de todas las cosas. No me cansaba de ver esos mensajes, pero también veía mensajes de personas que no hablaban de Jesús. Quitaban a Jesús de la predicación y hablaban mensajes motivacionales. ¿Dónde dejas a Jesús cuando todo el evangelio gira en torno a Jesús? Debemos saber que la sanidad divina es el cumplimiento de una profecía bíblica. Vivimos en una época en la cual ya está en acción el ministerio de la iniquidad, como dice Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, y hemos mencionado. Jesús dijo que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 24.
El resultado es que muchos buenos creyentes no se dan cuenta de los métodos del diablo y son engañados por el disfraz de la religiosidad. Por eso leamos la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios cada día, meditemos en ella. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Increíble esto, ¿eh? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La fe es vital en la vida cristiana, ya que es la única manera de conocer a Dios, por lo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:16. El Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 7. Dios nos entregó una nueva tierra, la de bendición. Es una fuente de provisión que incluye sanidad para cualquier enfermedad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Solo en Jesús podemos obtener sanidad. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual. Solo es en Él. Es decir, que la voluntad de Dios es que tengamos salud y que no estemos enfermos, porque lo que la enfermedad se convierte en una oportunidad para poner a prueba nuestra fe. Yo no sé si tú ahora mismo estás enfermo, pero ¿por qué no clamas a Dios? En muchas ocasiones nos pasa, ¿verdad? Nos duele la cabeza y en vez de recurrir en primer lugar a Dios, recurrimos al medicamento, ¿verdad? Al ibuprofeno. Yo en muchas ocasiones lo he hecho. En vez de recurrir a Dios, en vez de orarle a Él, clamar a Él por sanidad, recurro primero al medicamento y dejo en segundo lugar a Dios. Si no me funciona el medicamento, acudo a Dios, le clamo a Él. No, ¿por qué no clamamos primero a Dios? Y si Él nos sana, es porque es su voluntad. Si el Señor no quita ese dolor de cabeza, es porque es su voluntad. Pero aún así, voy a seguir clamando. Esto me pasó hace tiempo, y quiero contarlo como testimonio. En la noche me empezó a doler mucho la cabeza. Mucho la cabeza. Y recuerdo que empecé a clamar a Dios. Empecé a clamar a Dios, Señor, quita este dolor de la cabeza, te pido sanidad, y me quedé dormido. Y me desperté de nuevo y me seguía doliendo la cabeza. Y empecé a clamar a Dios. Y me dormí otra vez, así 3 veces. A la 4ª vez me despierto y ya no me dolía la cabeza. Y tú dirás, bueno, a lo mejor es porque has tomado algo. No tomé nada. La oración eficaz puede mucho. Yo te invito a que hagas la prueba. Si en alguna noche no puedes dormir por algún dolor, clama a Dios. Es como esa mujer sirofenicia que buscaba a Jesús porque tenía a su hija endemoniada. Y dice que Jesús no le responde palabra, pero aún así la mujer no se va a su casa, sigue clamando. Y vienen los discípulos, me imagino que Pedro estaba a la cabeza, y empiezan a decir a Jesús, oye Jesús, echa a esta mujer porque está detrás de nosotros dando voces. Otra oposición que se encuentra esta mujer, pero ella seguía clamando a Jesús. Y luego Jesús llega y le da una palabra dura. Pero aún así la mujer seguía clamando a Jesús.
Y yo puedo entender por estos versículos que no nos cansemos de clamar a Jesús. Que si no actúa la primera, si guarda silencio, sigue clamando. Cuando encuentres oposición de otra persona, incluso de algún familiar, porque a lo mejor te dice, oye, ¿por qué sigues orando por tu hijo? Si es un caso perdido. Oye, ¿por qué sigues orando por esta persona que está enferma? No te canses de clamar. No te canses de clamar por sanidad. Dios es un Dios justo. Pero no solamente de castigos y de ponernos en pruebas, porque Él permite las pruebas que vengan a nuestra vida para ver realmente de qué pasta estamos hechos. Dios ante todo es nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros. Por eso es necesario que sepamos que Dios nos ha dado una medida de fe y esa medida debe crecer como el grano de mostaza. Ese grano de mostaza que luego crece y se convierte en un gran árbol. Así debe crecer nuestra fe y debemos aprender a vivir en la vida sobrenatural de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que Dios quiere que tengamos salud. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, no en algunas cosas, en todas las cosas. Y que tengas salud. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta es una promesa que encontramos en Éxodo capítulo 15. Dios quiere ser el médico de su pueblo. Dios quiere ser responsable de cuidar y guardar a ese pueblo y se goza cuando nosotros venimos a Él y dependemos de Él en todas las cosas. El Señor encomendó el ministerio de la sanidad primero a los 12, luego a los 70, más tarde a toda la iglesia y finalmente a cada creyente en particular. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 14, versículos 12 y 13. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, versículo 18. El Señor es el sanador. El Señor quiere ser tu médico. No hay limitaciones, no hay fallos, no hay engaños. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9, versículo 23. Él es el médico perfecto. La pregunta es, ¿acudimos a ese médico perfecto o acudimos al remedio natural? Que no te estoy diciendo que no recurras al medio natural, digo que ¿qué pones en primer lugar cuando estás enfermo? ¿Pones el remedio natural o pones a Dios? Tenemos un médico perfecto y está esperando a que nosotros acudamos a Él. Y Él nos va a sanar. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere darnos salud. Acudamos a Él. Al igual que la voluntad de Dios fue que Trófimo no tuviera la sanidad, por eso Pablo le dejó, Dios quiere dar hoy salud a su pueblo. Si es su voluntad, y si no es su voluntad que yo reciba sanidad, aún así le voy a glorificar. Radio Solidaria, una radio comprometida.